Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl. Hoy les voy a hablar sobre el desarrollo de proyectos en Demola y mi experiencia y consejos sobre su metodología. Y bueno, ¿qué sé yo de la metodología Demola? Pues he desarrollado dos proyectos. El primero fue Skillsoft, lo desarrollamos con un socio finlandés y se trataba básicamente de una herramienta, un aid para la educación. Se trata más o menos de una metodología peer-to-peer o de evaluación 360 que lo que hace es loguear o hacer un registro del desempeño académico y también profesional de las personas que lo usan. El segundo proyecto fue Uroboros. Este lo desarrollamos con una compañía local de marketing, comunicación y algo así como consultoría integral. El proyecto constó de un departamento interno de innovación abierta, parecido al de Demola, con el cual Alquimia podría brindar a sus socios servicios de innovación en distintas áreas. El ciclo Demola. Seguramente ustedes ya estarán familiarizados con él. Es este ciclo progresivo y continuo en el cual se desarrolla y se investiga sobre el problema, se construye un demo, una propuesta y después esta se valida y se vuelve a iniciar en el sentido de que con la información obtenida durante cada fase del ciclo se va construyendo la que sigue de mejor manera. Hablemos un poco primero del ciclo para asegurarnos de que todo lo entendemos de la misma manera. Pues la primera fase, Development Design, pues esta se trata básicamente de identificar y verificar y justificar el problema utilizando investigación y teoría real, o sea, pues vaya, encontrar el background y definición del problema en sí. Vamos a identificar de quién es el problema o quiénes lo sufren y finalmente vamos a establecer las áreas principales que nuestro proyecto va a abordar. La segunda fase, Demo Building, se trata de una vez que identificamos y definimos y exploramos el problema con la teoría, ahora vamos a unificar nuestra noción con la noción del socio de proyecto. Esto para, entre ambos, diseñar un approach, una propuesta para abordar este problema. Vamos a desarrollar un demo sobre esta investigación y resultados y también vamos a hacer la idea como tal real o la vamos a volver en sí factible. Esto para poder proseguir a validarla. La tercera fase, Measure and Validate. En esta fase básicamente vamos a probar y validar el demo o nuestra propuesta en sí con el usuario final de la misma. Vamos a tratar de entender al usuario final, esto para ver si el problema que en un inicio definimos y tratamos y ahora buscamos abordar sea el correcto y también para ver qué tan conveniente es seguir desarrollando nuestro proyecto por esa misma área. Y bueno, pues ahora que tenemos claro el ciclo, les voy a hablar un poco de cómo es que yo llevé este ciclo durante mis pasados proyectos, esperando finalmente que les pueda ser de ayuda. Primero, como ya comentábamos un poco, la primera fase es el desarrollo y la investigación del proyecto. Aquí vamos a conocer en su totalidad el background y la teoría que ya existen sobre el problema y esto lo vamos a hacer mediante investigación. Y hablo de investigación en teoría científica y esto la encontramos pues primero que nada en revistas científicas. Mis buscadores favoritos para este tipo de artículos son Cielo, EBSCO y Relic, que Relic es más o menos esto, es básicamente un sitio, un metabuscador en el cual podemos encontrar todo este tipo de artículos. Están también metabuscadores un tanto más clásicos como lo son Google Scholar o los buscadores de las propias bibliotecas escolares como es la de la biblioteca del ITESO, por ejemplo. Finalmente también es muy útil el estar al tanto de las noticias sobre el tema que estamos tratando. Otro punto muy importante es estar al tanto del estatus de la industria que actualmente resuelve el problema que nosotros estamos tratando de abordar. Esto lo podemos hacer fácilmente buscando en sitios como los que aquí les presento, que son básicamente sitios de noticias, pero que tienen sus propias divisiones para ciencia y tecnología. Uno de ellos es Business Insider, otro The Economist y el último y mi favorito, Diverge. Este otro punto se trata de aprovechar las herramientas que nosotros podemos tener, como lo son Google Drive para facilitar el desarrollo del proyecto como tal, de la investigación final. Y otro punto muy importante para esta fase de investigación es herramientas que nos facilitan el poder citar adecuadamente en el formato adecuado que es APA para investigaciones. Y para esto tenemos esta herramienta que les voy a mostrar. Se llama citationmachine.net me parece. Lo que hacemos aquí es seleccionamos APA, que es básicamente una serie de normatividades al momento de redactar artículos con validez científica. Simplemente seleccionamos el tipo de fuente, agregamos la información que se nos pide y así obtenemos la referencia.
También les recomiendo hacer un documento compartido en Google Docs en el cual vayan anotando entre todos todas las referencias que hayan utilizado en formato APA de investigación. Esto para que al final del semestre solo copien y peguen esta parte en su investigación final. Y bueno, pues aprovechar en sí este tipo de medios para la comunicación. La segunda fase del ciclo, como ya lo comentamos, es esta parte del desarrollar un approach, solución y finalmente pues el demo sobre el problema que estamos tratando. Esto para posteriormente facilitar la etapa de validación con el usuario final. Primero que nada debemos entender que existe un gran reto detrás de tratar de solucionar cualquier problema, es decir, de tratar de generar un approach o un demo o un producto como tal para abordar esta problemática. Los 4 más grandes retos en esta parte se encuentran en el producto o en el approach como tal, en el mercado, es decir, qué tan receptivos o abiertos estén a nuestro approach. En el equipo esta parte es muy importante porque aún podemos tener un buen producto y una buena apertura de parte del mercado, pero podríamos tener un mal equipo, digamos. Y finalmente, pues en las finanzas, que aquí no es tan relevante. Mi segunda recomendación para esta parte del desarrollo de nuestra propia solución se trata de, una vez que ya tenemos identificado nuestro problema, ver cómo es que otros lo están tratando de solucionar. Otra herramienta muy importante que les quiero sugerir se llama Angelist. Esto no es más que un punto de encuentro entre startups e inversionistas, el cual tú puedes utilizar para encontrar, pues, digamos, todas las distintas maneras que actualmente se están creando para solucionar determinado tipo de problema. Google también cuenta con un buscador de patentes y uno de tendencias. Herramientas como esta nos van a ayudar a estar al tanto de la manera en que otras compañías buscan solucionar estos problemas. Como les decía, en esta fase lo más importante es crear el demo en sí, y esto también es conocido como un Minimum Viable Product, el cual nos permite pues tener algo casi tangible, por así decirlo, que mostrarle al usuario con el que vamos a validar, o al cliente final. Si bien ya sabemos cuál es el problema en sí y quién es el que lo sufre, un punto muy importante de toda esta metodología es el diseñar propuestas o soluciones enfocadas al usuario como tal, es decir, a quien la sufre. Busquen también la manera de asignar roles distintos a cada miembro del equipo, en el sentido de aprovechar pues que cada uno es de diferente carrera o background académico. Busquen finalmente que esta solución, demo o approach que están desarrollando sea del agrado para todos, en el sentido de que les apasione lo que están desarrollando o en lo que están trabajando. Finalmente, la tercera fase del ciclo, Measurement and Validation, se trata de construir una prueba. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en esta fase vamos a familiarizar al usuario, al cliente y al socio con lo que nuestra solución ofrece o con el demo como tal. Y esto pues nos va a ayudar a verificar que en efecto esta podría funcionar. Con esto vamos a ver si vale la pena llevar el proyecto por el actual camino o si en la siguiente fase vamos a rediseñar la propuesta. Recordemos también la manera en la que se mide la innovación. Una solución es innovadora cuando un gran número de personas se ven beneficiados por ella y no cuando esta es muy o poco compleja. Como ejemplo, una empresa mexicana llamada Azteca ganó el Premio Nacional de Tecnología e Innovación por diseñar o inventar, mazapanes hechos bolita. Y digo, esto no es un invento súper complicado, pero sí es innovador en el sentido de que, pues, ¿quién no ha ido en el carro y lo ensucia todo porque quería comerse un mazapán que se le desmoronó? Aquí es donde vemos que finalmente la innovación, o más bien el proyecto, fue innovador por la cantidad de personas a las que benefició y no por lo complicado que fue el diseñar un mazapán en bolita. Otro punto muy importante que debemos tener siempre en mente es que nuestra propuesta no siempre va a solucionar el problema en su totalidad. Y esto no porque no sea lo suficientemente buena o que no sea la correcta, sino que simplemente el problema es de otro tipo de trasfondo, por ejemplo, cultural. Y bueno, el mazapán en bolita, por ejemplo, no va a solucionar en sí el problema de que las personas ensucien su carro mientras manejan, pero sí lo resuelve hasta cierto punto, y es por esto que debemos de denominar nuestro problema siempre considerando el big picture. También debemos de considerar la manera en que validamos nuestra propuesta, es decir, debemos de ofrecer una solución y no un costo para el usuario final o el cliente o la persona con la que estemos validando. Debemos repensar la manera en que la gente lleva comúnmente sus negocios, y con esto me refiero a diseñar nosotros un modelo innovador de negocios. Con esto me refiero a encontrar la manera de diseñar una propuesta cuyo revenue no venga de ventas directas al usuario final, pero sí de generar algún otro tipo de valor agregado, el cual sí se pueda vender. Para entender un poco más, les recomiendo leer a Alexander Osterwalder, pues él creó el Business Model Canvas, que es básicamente una herramienta que nos ayuda a plantear de manera innovadora el modelo de negocios de nuestra propuesta.
Al momento de validar es muy importante que todo el equipo conozca a la perfección el pitch de la propuesta, pues digamos que todos y cada uno va a ir a validar a distintos tipos de usuarios o personas en sí, y es muy importante que todos validen la misma idea. De nuevo, con lo de tener un sistema, es muy útil el tener un formato preestablecido de validación, con el cual cada que ustedes validen la idea o el pitch con alguna persona, puedan ir redactando todos de manera universal los datos generales de la persona. En este caso podemos ver lo que la persona dijo que le gustó, lo que él mejoraría y las notas, lo más importante, hasta abajo, y así como su información pues genérica. Y todo esto para unificar el formato del resultado final. Y bueno, finalmente ustedes ya conocen perfectamente quién sufre el problema o quién sabe del problema, y es muy importante que al momento de validar ustedes sepan quiénes son los perfiles óptimos para recopilar en su búsqueda. Para ver si nuestra propuesta en efecto va a resolver un problema, debemos de ir con el usuario final de la misma, con los expertos en el tema, con la industria como tal, con emprendedores o personas que ya hayan diseñado algún tipo de proyecto similar, con amigos. Esto es muy importante, con personas interesadas que, aunque no sean quienes van a ser los usuarios finales, sepan del tema o estén interesados en el tema, y también con las personas a quienes no les interesa esto, para tener, digamos, los dos polos del asunto. Y también es importante tener una visión global, y es recomendable validar la propuesta con personas de distintos puntos del mundo. Y ahora ya han terminado con la tercera fase del ciclo, pero es momento de volver a la primera, puesto que ya han validado su propuesta con las personas pertinentes y ahora ya saben qué es aquello que ahora sí deberían rediseñar para perfeccionar su propuesta. Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir que me ayudó a mí a desarrollar estos dos proyectos, y espero a ustedes les haya servido. Pues buena suerte y gracias por su atención.